algo más en inglés también, lo voy dando por capítulo para no darle completo los libros, y también algo de traducción también, así que para que vamos teniendo, ¿no? Ahí Camila, no sé, levantó la mano. Sí, Camila. Profe, me puedo ir a dormir desde las 5 de la mañana. Sí, creo que se van a grabar las clases, ¿Qué digo? Camila. Así que... Perdón, es que hoy operaron a mi papá por segunda vez, por eso. No, tranquila, tranquila, bueno. Van a quedar grabadas creo, las clases, bueno, vamos a reforzar hoy. Seguramente estás en un grupo, ya te van a comentar lo del grupo para estar, ¿ah? Dale, no hay problema. Gracias, disculpe, pero me estoy durmiendo, así que... No hay problema, no hay problema. Después avanza con el video y con la lectura, ¿no? Bueno, un poquitito ya con la profe Natalia estuvieron hablando cómo queremos trabajar. Ya comentó el tema de la promoción, de la manera de promocionar, ya hicieron un práctico, se viene un parcial ahora para los primeros días de mayo, vamos a estar haciendo un parcial teórico, el parcial va a ser teórico, para que vayan reforzando la lectura. ¿Va a ser presencial, profe? La idea que sí, sí, la idea que sí. De paso nos vemos un ratito y ahí consultamos algo, ¿está? Pero la idea es que un parcial hacerlo presencial, ¿está? ¿Ya se saben la fecha, profe? Ahí los vamos a pasar al grupo, ¿está? Segunda semana de mayo seguramente para que tengan un tiempo más, pero ¿qué van a estar viendo hoy? Complementando lo que ya vieron con Natalia la semana pasada, le voy a estar subiendo, ahí Nati va a estar subiendo unos videos que están bastante piola de lo que estamos viendo hoy, digamos, bueno, complementar los textos que les hemos enviado, lo que estamos viendo ahora y los videos. O sea que tienen 3 fuentes o 4 si quieren, de ingreso de información para que ustedes lo vayan asimilando, ¿está? O sea que los videos están muy prácticos, están piola y vamos a estar viendo puntual, un tema puntual de lo que estamos viendo hoy. O sea, hay un video dedicado para cada concepto, ¿está? Así que los conseguimos ahora, creo que están bastante piola, en español, así que se queden tranquilos, están en español, para que complemente el estudio, ¿no? O sea que creo que tienen información de todos lados, ¿no? Y ahí leía la pregunta, no sé, el examen el horario del parcial, sería el horario que tenemos clase, ¿está? No se va a poner otro horario adicional, ya sería un miércoles, sería un jueves, ya se le avisa con tiempo, que estén tranquilos, que eso se le comunica con tiempo, no hay algo sorpresa, ¿está? No es la forma. Y sí, ya con Nati estuvieron hablando y necesito, bueno, ya sé que están conformados los grupos, ya se le va a estar dando los temas para que usted hagan la investigación y lo expongan. ¿En qué va a consistir el tema? Es el pensamiento computacional aplicado a la educación, el pensamiento computacional aplicado a la salud, el pensamiento computacional aplicado a un ámbito privado. Me explico, o sea, que no sea la definición teórica o una monografía que vienen acostumbrados a hacer en cualquier ámbito, ¿está? Entonces, es una investigación que quiero que de los conceptos que estamos viendo, es decir, bueno, el pensamiento de computación aplicado a la educación en primaria. Un ejemplo, ¿está? La educación o el pensamiento de computación aplicado a salud. El pensamiento de computación aplicado siempre a un ámbito. ¿Por qué queremos hacer esto? Para que no quede en la teoría lo que estamos viendo y ¿cómo lo podemos aplicar? Porque ustedes van a salir a la calle a trabajar después del tercer año, digamos, bueno, ya están trabajando, pero aplicados los conceptos que estamos viendo acá. Entonces, es un trabajo de investigación presentado donde después lo van a tener que defender ese trabajo. Hay muchísimo de pensamiento computacional en todos los ámbitos. Entonces, le vamos a dar la libertad que no sea una monografía de qué es la definición de pensamiento computacional, su estructura, su función, el algoritmo, nada de eso. O sea, ¿cómo aplicamos eso en la vida real? Aplicado en educación a primaria, educación a salud,
¿En qué ámbito? ¿Soy claro con lo que se le va a pedir? De última, buscaré un par de ejemplos con lo que le digo para que darle una orientación, pero siempre no pierdan de vista aplicado a algo. No me interesa, no se va a evaluar, para eso están los parciales, para eso están los prácticos. La definición teórica de pensamiento computacional es una investigación, está aplicado a un ámbito real, social y relevante. O sea, tengan en cuenta que ustedes están haciendo algo o están en la universidad para tener un impacto social. No estamos para que quede un cartelito que diga me recibí de en el pegado atrás en la biblioteca, ¿está? Donde está bueno porque ustedes ya comienzan con esto y necesitamos que vayan teniendo esa gimnasia y le decimos, esa pérdida de miedo hacia el contexto con el que se van a desenvolver. Son muy buenos en el ámbito educativo, pero por ahí cuando lo llevamos hablando mal y pronto a la jungla, tenemos que mostrar esa realidad. ¿Está claro? Sí, profe, tengo una consulta más. Decime. ¿Será el parcial y el trabajo de investigación o va a haber otro parcial más? Creería que vamos a hacer un práctico antes de un parcial. Un parcial va a ser concreto, teórico. El parcial va a ser teórico. Defina el concepto de, explique, ¿está? Los prácticos, con ejemplos prácticos, ya vieron uno con Nati, les pasó, otro que un problema de los accesos de ruta de unos ratones, si no mal recuerdo, después fue en la clase. Va a haber otros prácticos, ¿está? Creo que ¿qué es lo que vamos a evaluar en primer momento? Es que ustedes entiendan para qué usan esto. ¿Me explico? O sea, la definición la pueden saber toda, la pueden entender, la pueden expresar, pero creo que se va a evaluar en el parcial ese concepto y se va a hablar mucho en la exposición. Porque ahí vos podés saber mucho de teoría, pero a la hora de hacer la investigación tenés que haber buceado por la teoría y buceado por el contexto del tema que vas a presentar. ¿Está? O sea que es mucho más, que pierdan el miedo a pararse ante un tribunal que le van a tocar un examen para presentar una idea, un concepto y una posible solución ante una investigación planteada, ¿no? Insisto, a ver, usen esto para aprender. Yo sé que todos vamos por la nota, yo sé que todos queremos aprobar, todos queremos. A ver, insisto, si ustedes la llevan, como yo les dije el primer día, con esa disciplina, ese trabajo diario, la nota va a ser una consecuencia de, ¿está? No que sea por sí la nota y después cuando quiera aplicar el pensamiento de computación a lo largo de la carrera, de las materias, se olviden, no sirve. Entonces el pensamiento de computación creo que le va a ayudar a entender esa lógica de cualquier programa o de cualquier profesión o por el trabajo asociado a la profesión de uno, ¿está? Y tienen la oportunidad de encajar en cualquier equipo de trabajo. O sea, que no necesariamente hacer programación, sino pueden trabajar en equipos multidisciplinarios, que es muy bueno. Entonces, lo que tenemos que transmitir a ustedes es eso. ¿Cómo lo vamos a ustedes insertando como equipo para resolver el problema? Entonces, hoy una de las competencias es cómo hacemos que son excelentes profesionales, que tenemos hoy excelentes profesionales, pero no sabemos interactuar en equipo, no sabemos comunicarnos. O sea, hay muchos factores que hablan de las nuevas formas de educación universitaria. Entonces, lo que queremos ir de a poco es inculcando esto en esta fusión o esta integración de grupos interdisciplinarios, trabajo en equipo, las competencias que necesito que tengan ustedes como potenciales profesionales. Entonces, va más allá de lo que estamos acostumbrados a evaluar, ¿está? De tomar un parcial, decirme si aprendiste o no aprendiste, y no es el fin, ¿está? Es mucho más abarcativo lo que queremos transmitir. Insisto, es acotado, estamos un cuatrimestre, no es una materia anual, entonces hace que segmentemos, clasifiquemos algún tipo de información que nos gustaría reforzar o resaltar. Por ahí si hubiera sido una materia anual tendríamos mucho más tiempo, pero al ser en un cuatrimestre tenemos que compactar mucha información y vincular muchos conceptos que por ahí lleva un tiempo, ¿está?
pero vamos a tratar de que sea ese el fin, como le dijimos el primer día. ¿Alguna pregunta antes de comenzar a complementar lo que ya vino con Natalia? No, profe. No, profe. No, profe, Bueno. muchas gracias. Me aclaró la duda que tenía. Bien, bien. Perfecto. Bien, no sé si están ahí, bueno, que me soporten por algunas preguntas, porque cuando pongo modo presentación no veo quién pregunta o quién no está. Por ahí creo que estaba Nati conectada. Busco la... Bien, ahí estamos. ¿Estamos viendo? Sí, sí, profe, se ve perfecto. Sí, profe. Bien, 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 perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a estar viendo hoy acá, lo van a tener también en bibliografía en inglés, en español y en videos. Así que tienen varias fuentes de acceso a la información. Bueno, un poquito ya vieron con Nati esto de lo que es pensamiento computacional, donde esa iceberg, ese punto de iceberg, hablamos de algoritmos, programas, todo lo que es TIC, todo lo que es colaboración, todo lo que es tecnología, todo lo que es pensamiento lógico, pero lo que no se ve del pensamiento computacional son lo que vamos a estar viendo hoy, cómo automatizamos, cómo nos abstraemos para resolver un problema, cómo hacemos simulaciones para obtener un patrón, cómo tenemos ese pensamiento divergente que hace que nos cuestionemos muchos de los otros factores. Esto ya lo vieron con Nati la otra vez, entonces reforzar un poquito ese iceberg de lo que todos ven arriba, pero no ven lo que realmente sucede en la parte de atrás. Me acuerdo la primera clase me preguntaba si el pensamiento computacional lo pueden aplicar para Python. Fue una pregunta así. Lo pueden aplicar para cualquier tipo de lenguaje, de trabajo. No se aten a un lenguaje que puede estar de moda o requieran hoy el uso de ese, ¿no? Entonces es mucho más, si aplicás los conceptos generales, el entender la sentencia o cómo o cuál es la herramienta de esa, cuáles son las sentencias de esa herramienta, nos va a ser mucho más fácil, ¿no? Bueno, esto un poquito, ¿para qué estamos? Insisto, si hay un pensamiento computacional, sí o sí, asociado hay un problema, ¿no? Existe, ya saben, un problema surge de que existe un obstáculo entre una situación real a una deseada, ¿está? Que queremos, ese puente que queremos construir entre la situación real y a donde queremos llegar es para resolver el problema, ¿está? Siempre se lo asocia como un puente, ¿está? Si habrán escuchado ustedes varios autores que hablan del puente de oro. Construyamos un puente de oro en la comunicación, construyamos un puente de oro para resolver este conflicto, ¿está? Hay un obstáculo, o sea, y tenemos que llegar de un punto A a un punto B. Entonces, para entender es lo que ya vino con Nati, comprender el problema, elaborar un plan, ejecutar el plan y revisar esa solución. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? El pensamiento computacional se trata en evaluar, abstraer, pensar de manera algorítmica, hacer esos reconocimientos de patrones para generalizar, pero a su vez también esa generalización no se puede llegar a cabo si es que no hacemos la descomposición del problema en pequeñas partes. Entonces, en esencia, todo pensamiento computacional tiene estos grandes bloques a trabajar, que es pensar de manera algorítmica, a través de sentencias, la abstracción, la generalización y la descomposición en pequeñas partes del problema. Entonces, hoy Nati lo planteó la semana pasada, se lo dejamos en este esquema, indagamos otros conceptos la semana pasada, pero hoy vamos a estar viendo
cuáles son ese rol fuerte del pensamiento computacional. Si tengo un problema, ¿cómo lo transformo en forma algorítmica? ¿Cómo hago patrones para después hacer una generalización? ¿Cómo hago una descomposición del problema en pequeñas partes? ¿Y cómo me ayudo en esta abstracción para poder simplificar y conceptualizar el problema? Entonces, esta herramienta, estos grandes bloques del pensamiento computacional se dividen en otras herramientas, ¿tá? Entonces, veamos una por una la capacidad de... Esto lo hacen en la vida diaria, chicos, o sea, esto no están viendo conceptos nuevos, ¿tá? Entonces, cuando les voy mostrando ejemplos, esto lo llevan día a día, ¿tá? La capacidad de pensar en forma algorítmica, ¿tá? Lo que es el algoritmo es como lo verán ahí en el gráfico, un objeto de comunicación compuesto por instrucciones, sentencias y operaciones, ¿tá? Ya hicieron muchos algoritmos en la secundaria, bueno, hicieron en el curso introductorio y van a estar a lo largo de la profesión haciendo, o los 2 primeros años, haciendo algo de algoritmos, ¿tá? ¿Cómo lo vemos? Con un diagrama de flujo, como están ustedes viendo a su mano izquierda, o a través de sentencias, como están viendo ahí a su mano derecha. Entonces, un ejemplo, si el ordenador funciona, sí. Si no, hay que enchufarlo, no está enchufado, enchufarlo y bueno, y va a funcionar. Entonces, lo hacen a través de una manera gráfica o a través de objetos, o a través de sentencias, ¿no? También es donde están presentes los algoritmos. En la cocina, cuando quiero hacer una receta de un plato que queremos cocinar, lo acceden en YouTube, lo acceden en Instagram, ¿tá? Se crea una serie de pasos para resolver ese algoritmo, ¿tá? Cuando un amigo me da instrucciones de cómo llegar a su casa, está bien, usan el Google Maps, pero me dan pasos, ¿no?, para centrarme y ubicarme y encontrar o llegar a destino, ¿tá? O también, cuando un profesor proporciona un conjunto de instrucciones para llevar a cabo un experimento, ¿tá? Básicamente son ejemplos. Entonces podemos definir con el enfoque de pensamiento computacional un algoritmo como la capacidad de pensar en términos de secuencias y reglas para resolver un problema. ¿Lo vieron acá? Hay sentencias, hay reglas, y eso nos va a ayudar a resolver un problema. Acá está planteado un problema de el velador, un ejemplo muy simple, ¿tá? Básicamente, es el primer enfoque para resolverlo. Entonces, cuando yo trabaje en pensamiento computacional, voy a desglosar el problema paso a paso, y ese paso a paso nos va a ayudar a armar sentencias y reglas para resolver un problema. Insisto, ahí pongo un comentario. Es un conocimiento básico que las personas desarrollan cuando aprenden a escribir sus propios programas de computadora, que no son otra cosa que un algoritmo traducido de instrucciones expresadas, sea el lenguaje que quieran trabajar, Scratch, Python, JavaScript, C, lo que requiera en ese momento. La capacidad de pensar en términos de descomposición, insisto, pensar de manera algorítmica un concepto. El otro concepto es pensar en descomponer el problema en pequeñas partes. Insisto, esto lo aprendemos desde la primaria, chicos. O sea, esto no estamos dando conceptos nuevos. Acá estamos aplicando los conceptos que por ahí lo dejamos de lado porque creemos que son triviales o simples, ¿tá? Pero es clave para un pensamiento computacional. Insisto, tenés que resolver un problema, cómo construimos el puente de una situación actual a una deseada. Entonces, si agarramos cualquier libro, descomposición es separar las diversas partes que forman un compuesto. Una aceptación de la regla académica. Ya vamos a ver cuál es la aceptación de descomposición en pensamiento computacional. Cuando veíamos allá en cuarto o quinto grado, los gráficos, bueno, cuando nos aprendíamos de la unidad, la decena y la centena, o cuando poníamos un prisma y queríamos ver las luces de los colores primarios, ¿tá? Entonces, esa descomposición en unidad, decena y centena va a ayudar a trabajar a resolver unos problemas. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el ámbito informático? Dividir un problema en parte o en pequeñas, o desglosarlo de manera sencilla, se lo conoce como descomposición, ¿no? Descomponer un problema es una tarea que facilita su resolución de acuerdo a la complejidad.
es clave entender o descomponer una situación problemática, porque nos va a ayudar a entender esas pequeñas partes, cómo forman el todo en un concepto de abstracción, ¿no? Insisto, pensar de manera algorítmica, la descomposición es la otra fase. Para descomponer hay que pensar en términos de partes y componentes, ¿está? Cada pieza, evaluar y solucionar por separado, ¿está? Por otro lado, la solución asociada a cada parte, les pongo ahí a encargarse cada persona, permiten también, como si nos dividimos en equipo, resolver problemas complejos en tiempo más acotado. Por eso, no de manera al azar decidimos que hagan trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque la vida funcionamos en equipo. No somos jugadores de tenis, ¿no? Funcionamos en una red, desde la comunicación, desde sus celulares, desde su internet, desde su Facebook, interactuamos, estamos conectados a una red. Entonces, mientras mayor trabajo de comunicación en equipo tengamos, más fácil va a ser resolver problemas que parecen de muy difícil resolución. Entonces, en esencia, la descomposición es identificar las partes de ese problema, de ese algo, la división de ese algo, de ese problema en partes más pequeñas, que lo pueden trabajar a través en equipo, siempre ayuda. Entonces, esa descomposición de un proyecto, por ejemplo, la creación de un videojuego en torno a un tema de cuidado del uso de redes sociales para facilitar la solución del problema, un equipo responsable de realizar el primer análisis y evaluación y luego usar una técnica que se identifica en la serie de partes principales y la que se asigna a cada equipo técnico de trabajo. Se hace el diseño de la narrativa, estoy hablando de un videojuego, cuál va a ser la narrativa que quiero comunicar, la lógica, las reglas asociadas a ese juego, o el diseño de los personajes, los objetos, los escenarios que va a tener en cada nivel ese juego que quiero resolver, o trabajar o hacerlo, ¿no? La programación dicha del mismo videojuego, la depuración y búsqueda de errores del producto de los bugs que le llaman, de estos videojuegos que uno quiere trabajar, ¿está? Luego de analizar la situación y de que el problema haya sido dividido en partes, a la menor complejidad se le asigna la resolución a cada uno de los grupos de personas. A lo largo del desarrollo se van interactuando o ensamblando por cada equipo de trabajo para dar una solución del problema. Entonces, ¿qué dijimos? Repasemos. ¿Lo pienso en manera algorítmica? Sí, está asociado a esas reglas en términos de sentencias que nos sirven a resolver el problema. Perfecto. Aplico las lógicas algorítmicas. Lo hacen ustedes en sus cabezas día a día cuando se levantan. Lo tienen automatizado ustedes. Pero bueno, cuando hay un problema, la mejor forma es de pensar de manera algorítmica. ¿Qué es pensar de manera algorítmica? Es la capacidad de pensarlo entre términos de secuencia y reglas. Todo algoritmo tiene sentencia y reglas. A su vez, hablamos de la descomposición. ¿Qué es la descomposición? Es cómo lo desgloso al problema en pequeños problemas, produciendo esa complejidad. Entonces, esa es la manera de estar enfocando a buscar qué es el sí, resolver un problema, que es llegar a una instancia A a un punto B. De esa identificación de partes y la división de esa parte en pequeñas. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, ¿se acuerdan todos? Si alguno ha visto un hermano menor o tiene un hijo más chico, lo que hace a veces algunos dicen, lo estás rompiendo al autito que te regalé, no, lo está descomponiendo en parte para entrar a ver, de conocer cómo es esto, cómo funciona, y a saber cómo lo va a ir ensamblando para resolver, ¿no? Por eso los Legos, por eso todos esos juegos que vienen para potenciar la creatividad de los niños, ¿no? Que es muy común hoy. Entonces, identificar esas partes, la división de esas partes en pequeñas, hace que no ayude a obtener una resolución del problema, ¿sí? Dividiendo en parte, lo hablamos en grupo, buscamos esa solución, vemos los errores, vemos los bugs para depurar esos problemas y plantearlo. Ya dijimos que lo pensamos de manera algorítmica, ya dijimos que lo trabajamos ese problema en la descomposición en pequeña parte,
Una vez que tenemos eso, tenemos que usar patrones para poder generalizar. Si podemos detectar todo en la vida, tiene patrones de comportamiento. El secreto está en reconocer cuál es el patrón de comportamiento que tiene esa situación problemática. Al final de lo que vamos a estar viendo, le voy a dejar planteado un ejemplo, un problema, para ser más claro, para que ustedes identifiquen el patrón. No lo van a resolver hoy. Se lo voy a Nati, se lo voy a estar pasando por WhatsApp, para que ustedes identifiquen y nos digan después cuál es el patrón de comportamiento de ese problema. Similar a lo que vieron la semana pasada de cuál era el camino de los ratones, que había varios caminos dependiendo lo que podían, pero había uno que era el correcto. Así también van a estar, ya la van a recibir por el grupo de WhatsApp. ¿Está? No sé, ¿alguna pregunta hasta acá? No, justo estoy presentando y no veo si hay pregunta o no. En el chat no tengo nada. No. Diego. Perfecto. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, recapitulando, hacemos de manera algorítmica ese proceso de algoritmo de reconocimiento para detectar un problema, lo descomponemos, identificando esas pequeñas partes, viendo esa resolución para trabajarlo, y ya van a ver por qué tienen de razón descomponer el problema. Se van a dar cuenta que a veces el error que lo dejamos de ver por algo simple es lo que no nos deja resolver el problema. Ya se van a dar cuenta cuando le planteo un ejemplo. Insisto, desechamos todo y a veces en ese momento creemos que eso no impacta en la resolución del problema y es lo que hace la diferencia. Entonces, ya tenemos esos dos conceptos. Ahora lo que tenemos que hacer es la capacidad de identificar el uso de comportamiento del patrón. Todo en la vida tiene un patrón de comportamiento. Pensar en conceptos de patrones, supongo la siguiente situación: una persona está encargada de un campo con animales y existe una comida suficiente para entregar a cada uno de ellos. Entonces la instrucción que tiene un operario es que alimente a los animales. Entonces, el alimentar al perro pone la comida dentro del plato del perro. Alimentar al pollo siguiendo el plato del pollo. Alimentar al conejo pone la comida en el plato del conejo. Hay una estructura en ese proceso de alimentación que, insisto, lo hacemos de forma de autómata, ¿está? Cada uno. ¿Está? Cada una de las instrucciones anteriores, es decir, es un patrón de comportamiento que podía expresarse de la siguiente manera: alimentar al animal, sea quien fuese, poner la comida del animal en el plato. Entonces, detectar un patrón de las instrucciones de alimentación de los animales, se puede realizar un proceso de generalización que simplificó el protocolo de alimento a partir de una instrucción genérica. Entonces, la instrucción que fue es alimentar a los animales. No se le pidió más nada. Ustedes hicieron el patrón. ¿Cómo armo después? ¿Cómo alimento a los diferentes animales? Tengo 5, 6, 7, 10 animales. Entonces, pueden comer diferentes cosas los animales. Entonces, ¿cómo hago ese patrón de reconocimiento para después ser automatizado? Lo que se hizo es detectar cuál alimento corresponde a cada uno de los animales y se establece una rutina, un parámetro para generalizar el comportamiento. Entonces, en la práctica, al descomponer un problema complejo, se suele encontrar patrón entre los problemas o subproblemas definidos. ¿Sí? ¿Qué es un patrón? ¿Sí? ¿O cómo se expresan? Son características que son compartidas entre los distintos problemas de la menor complejidad. Por eso se desglosan, por eso se los descompone a los problemas. Porque hay características que son comunes a la hora de resolver un problema complejo. Si no lo descompongo, un problema no va a tener resolución. ¿Está? Insisto, los problemas son fáciles de resolver cuando ustedes entienden cómo se comportan los patrones en esa situación, en ese tipo de sentencia. Ahí nos permite diseñar alternativas de soluciones, diseñándolas para aplicar a los subproblemas. Por ejemplo, se busca patrones de respecto de la cantidad de personas y el tiempo que demora en ingresar a un banco. Hay un patrón de comportamiento.
También, otro ejemplo, buscan los patrones de comportamiento del tráfico para decir cuándo cambiar de carril e ir más rápido. Hay un patrón de comportamiento. Hay que saber dividir esos problemas, identificar esos componentes que son característicos de cada subproblema. Insisto, el patrón se aplica al problema y si lo subdividí, está el patrón de comportamiento. Es fácil, es entender la situación. ¿Cómo lo puedo hacer para entender los patrones? Ya le voy a mostrar un ejemplo. Cuando hablamos de esa descomposición, tenemos que generalizar. ¿Por qué? Porque entendí cómo es el comportamiento del patrón de esos problemas y de los subproblemas. Pero al entender, tengo que generalizar. ¿Cómo hago con esa identificación para buscar esa conexión con la semejanza de ese problema? Entonces, en ese concepto de generalización, luego de realizar esa tarea que dijimos, la descomposición, aparte de dividir en pequeñas partes, lo que tenemos que hacer es combinar esas partes. Una vez que entiendo el patrón, puedo generalizar el comportamiento de esos individuos para resolver un problema. Entonces, el objetivo de la generalización es observar las partes ya descompuestas anteriormente y encontrar la forma de facilitar el desarrollo de una solución. Insisto, todo problema tiene un comportamiento, tiene un patrón de comportamiento. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de descomponer esos problemas en subproblemas para detectar ese patrón de comportamiento? ¿Me siguen hasta acá? Sí, al menos yo sí. Sí, profesor. Bueno, insisto, el algoritmo en sentencias lo descomponemos y buscamos ese patrón para generalizar. Si encontramos ese patrón, definimos la generalización de ese problema. Es clave, insisto, es clave para resolver un problema esta sentencia que estamos viendo. Es clave para un pensamiento computacional y el pensamiento de computación se aplica en todos los ámbitos de la vida, no solamente usando, insisto, voy para atrás, disculpen mi insistencia. No es lo que se ve arriba, código, computadora, sino es qué es lo que no se ve. Por eso insisto, el pensamiento computacional, y se los dije en la primera clase, creo que debe estar instalado fuerte en un nivel primario, secundario y ya llegar a un nivel universitario con otro enfoque. Le va a ser mucho más ágil a los potenciales egresados teniendo una lógica diferente a la que venimos aplicando el día de hoy. Entonces, insisto, vamos a estar trabajando en la parte que no se ve. Si se fija en la punta del iceberg, ya hablamos de innovación, algoritmo, pero no hablamos de pensamiento crítico, no hablamos de abstracción, que lo vamos a estar planteando ahora, la automatización, los patrones. Entonces, este gráfico no está puesto a propósito, el iceberg porque todos vemos la parte de arriba, pero no vemos cómo hacer ese uso de patrón, la automatización, ese pensamiento divergente, pensamiento recursivo y la abstracción para resolver el problema. Entonces, insisto, esto nos va a ayudar, si cada materia aplica el pensamiento de computación, va a ser más fácil que ustedes entiendan cómo nos ayudan a resolver el problema. Entonces, insisto, esto nos va a llevar tiempo porque nos venimos con falencias de hace tiempo atrás, como veíamos, pero no quita que no lo comencemos a trabajar fuerte en las materias, ¿no? que tenemos de acá en adelante. Entonces, esa generalización a través del patrón, ¿no? nos ayuda a encontrar esas soluciones. ¿no? Una vez que lo pensamos de manera algorítmica y lo descomponemos, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar ese patrón de comportamiento. Entonces, ¿cómo hago para que ese patrón de comportamiento nos ayude a simplificar un problema o un proceso entendiendo la situación? Eso se llama abstracción. ¿Cómo usamos esa abstracción para explicar un tema a resolver?
Ahí están los ejemplos, si se fijan, no ejemplos, sino los diferentes representaciones de un ser humano, o acá de un niño de la primaria, uno que hace trazos en arquitectura, el otro que hace en forma de comunicación de una señalética de tránsito o de una caricatura, si se fijan, cada uno son conceptos abstractos de un ser humano. ¿Están bien, está mal? No, es un concepto abstracto. ¿No? ¿De qué? De un tema que uno presenta. Un ser humano ha utilizado la abstracción de muchas maneras, al retratarse a uno mismo. En la imagen superior la podemos estar viendo, ¿está? Insisto, del niño de jardín, de aquel primer trazo en la arquitectura, en un grafo, en una señalética y en un cómic, en algo que uno quiera reflejar esa construcción, ¿está? Que es una abstracción de una construcción, en este caso de un ser humano. Entonces, vamos a aplicarlo al pensamiento computacional. El proceso de abstracción permite definir la esencia de algo. ¿Sí? En la educación, la abstracción puede ser utilizada porque permite mostrar los ejemplos simples de sistemas complejos. O sea, ¿cómo hacemos, si ustedes habrán escuchado, cómo hacemos esto difícil en algo simple? ¿Sí? Tienen la idea, tienen los detalles, tienen los grandes rasgos, pero no sé cómo lo expreso. O cómo lo hago generalizable para resolver un problema. Entonces, acá entra el concepto de abstracción. ¿Cómo decido o resalto esos detalles para ayudarme a obtener ese pensamiento que quiero? ¿No? Un ejemplo, una hoja de planificación diaria utiliza la abstracción para representar una semana en términos de día y hora. O sea, nadie se imagina que esa cuadrícula lo puedo transformar en mi cabeza en un calendario para organizar mi tarea de tiempo de estudio, mi calendario de trabajo y mi calendario de diversión, o qué tiempo voy a usar para tomar mis vacaciones. Es una hoja cuadriculada. Entonces, en mi proceso de abstracción, esa hoja cuadriculada la trabajé en una agenda de planificación. ¿Para qué? Para organizar mi vida, para organizar mi tarea, mi estudio y mi día a día. Un ejemplo, un mapa, su descomposición en términos de longitud, latitud, te ayuda a describir la ubicación y la geografía de un lugar en particular. Algunos ven trazos, otros ven un lugar, una calle, unos bosques, a donde puedes potenciar tu negocio, etcétera. Todo pasa por lo que ustedes quieran. ¿Tá? El concepto de abstracción es la simulación que nos ayuda a resolver un problema. ¿Tá? Las variables, ¿ustedes la han visto caminar las variables? No la han visto nunca en matemática, pero trabajamos mucho con variables, en informática también. Cómo va modificando, va trabajando el número. No lo vieron, pero se lo imaginan. ¿Tá? ¿Para qué? Para resolver esos diferentes problemas que tenemos que trabajar en matemática. O el pentagrama que están viendo ustedes ahí. ¿Tá? Ustedes escuchan la música, las disfrutan, los sonidos, pero alguien lo escribió y se abstrajo para que lo disfrutemos. ¿Me explico? Entonces, esa abstracción hace que podamos reformular lo que los otros no ven, yo lo estoy viendo. Y cómo, si no lo ven el resto, ¿cómo hago para que el resto lo disfrute o lo entienda? No necesariamente compartan mi abstracción, porque si yo pongo una imagen ahora ya en la PC y todos van a opinar de manera diferente, porque van a estar influenciados por su emoción, por su aprendizaje, por su formación, ya van a ver diferentes, desde una figura van a ver diferentes formas o van a expresar, para ser más claro, de diferente manera ese gráfico que yo le ponga. ¿Por qué? Porque, insisto, está trabajado por sus emociones, por su formación, por su trabajo, por su aprendizaje, y lo otro le será indiferente. Entonces, ¿es clave trabajar en los conceptos de abstracción? Claro que es clave, porque donde todos ven una cuadrícula, hay otras personas que nos van a ayudar a ver
que podemos hacer un calendario de planificación de trabajo y de seguimiento de tareas. Por eso es clave el trabajo en equipo. Por eso necesitamos que trabajen en equipo. Porque ese concepto de abstracción le va a ayudar a todos a buscar soluciones del tema. Porque no todos ven lo mismo. Insisto, no, por más que tengamos toda la misma formación, no todos miran de la misma manera la realidad o la imagen, la situación en torno. ¿Tá? Por eso hay que abstraerse para plantear o resolver un problema. ¿Tá? Insisto, lo ven todos los días ustedes, ya están automatizados, por eso necesitamos pulir esos conceptos que nos aprendimos años anteriores, todo conjunto o un solo bloque, y por eso nos cuesta resolver algunos problemas, porque no lo resuelve de manera algorítmica, no establecemos un patrón, no lo desglosamos, no hacemos un proceso de abstracción y no interactuamos en equipo. El otro concepto, como veíamos, disculpen, no pegué la imagen para que sea más fácil, ya vimos el pensamiento algorítmico, que está abajo, ya vimos cómo nos abstraemos, cómo descomponemos, cómo hacemos el reconocimiento de patrones para generalizar ese problema, siempre hay un comportamiento, y cómo, lo que vamos a estar viendo ahora, emitimos un juicio de valor para una evaluación. La evaluación significa, es únicamente hacer juicios sobre algo. La evaluación es algo que se realiza diariamente, de manera regular, hacemos juicios de valor, o juicios, si quieren llamarlo acá, sobre qué hacer, pensando en una función, una serie de factores que son parte de un contexto. Por ejemplo, cuando alguien va a comprar un automóvil, antes de hacer, piensa si lo voy a usar, si va a ser confortable, si cumple o si puedo pagar de acuerdo a mi ingreso, en lo económico, si es barato o caro el mantenimiento. Eso no se lo piensan varios, pero es muy emocional el ejemplo a la hora de comprar un vehículo. Se ven o se evalúan diferentes aspectos esenciales a la hora de decidir si uno va a adquirir o no un auto, ¿no? Si vamos al enfoque del pensamiento computacional, una vez que se ha diseñado una solución, es necesario asegurar que sea adecuada para su propósito. Si esa solución si es generalizable y se la puedo usar para el contexto que necesito resolver. Entonces decimos que la evaluación es el proceso que se aplica a una respuesta en pos de asegurar que responde al requerimiento de diseño, además funciona correctamente y sin errores. Ustedes van a ser evaluados. ¿Qué vamos a evaluar? No solamente el comportamiento de ustedes, sino que si ustedes entienden cómo usar esta herramienta del pensamiento computacional en la vida diaria. Siempre nos están evaluando. Entonces, aplicado al pensamiento es si la solución que diseñé se puede aplicar a un propósito adecuado. Si hacemos con el ejemplo de programa, de computadora, como está ahí abajo, la evaluación es una tarea sistemática y rigurosa, ya que está juzgando una efectividad y eficiencia. En un programa de informática se ve la eficiencia y la efectividad. Cuando la solución se traduce en algoritmo, deben verificarse una serie de elementos que son parte de una evaluación de prueba. Se entienda fácilmente, están completamente descompuestos, si es eficaz, si se resuelve el problema, si es eficiente, si resuelve el problema haciendo el mejor uso de los recursos disponibles. Eficaz y eficiencia siempre se aplican en un concepto de informática. Después que ese algoritmo supere el proceso de evaluación y cumple los criterios, se entiende que está ante una solución correcta. ¿Sí? Se puede seguir avanzando en la siguiente etapa, que es la programación del lenguaje informático. La mayoría de las veces, programar sin antes evaluar dificulta la tarea de un programador. ¿Sí? Los programadores lo saben, digamos, los que están programando hoy lo saben. Digamos. Entonces, ¿qué son las preguntas típicas para evaluar una solución? ¿Se comprende cómo se ha resuelto el problema? ¿La solución optimiza las repeticiones de tareas? Si yo lo que quiero es que sea automatizado. No quiero hacer tanto desgaste en lo que vengo haciendo. Quiero automatizar para que esa tarea repetitiva no la haga yo, la haga una computadora. La solución cubre todas las partes del problema. Si lo desglosé de manera algorítmica, ahí encontré el patrón, seguro van a responder estas preguntas. Esto no se olviden. Cuando están resolviendo un problema y está en esa instancia, antes de comenzar a programar, si la solución optimiza
esas tareas que son repetitivas, se comprende cómo se ha resuelto el problema y la solución cubre todas las partes del problema descompuesto, estamos por buen puerto. Eso quiere decir que estamos bien encaminados. Yo les decía que en ese proceso de depuración, de entender dónde sale el concepto de depuración, ya lo vamos a estar viendo ahí en un ejemplo. No sé si todos saben, allá por la guerra del año 31, donde todo eran las computadoras analógicas, el concepto de bug o gusano, se lo usó en la época ya de la segunda, usado en la guerra, ¿no? Donde está la máquina esta, la Mark III, era usado obviamente para fines militares, bélicos. Esta ingeniera trabajaba en la Marina, encontró en el año 47 el primer error, el bug que hoy conocemos, o el bicho, resulta que la máquina no funcionaba, porque era con válvula y todo el problema. Estoy hablando, insisto, en el año 47, en el año 50, y no encontraban la solución. Entonces descomponieron esa máquina, trabajaron en la prueba y se dieron que había un bug. ¿Cuál era el bug? Era un bug físico, porque las computadoras eran analógicas en ese momento. Se halló que en esa descomposición, el relay 70, había una polilla que impedía el contacto eléctrico. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no andaba en esa computadora analógica, era un bug, que era un bicho, una polilla, que está, sí, está ahí en el libro, de por qué el concepto de bug, y bueno, ahí ni bien explicado. Entonces, físicamente existía esa polilla, pero acá, en los negocios hoy, en el mundo moderno, sí o sí tenemos que hacer esa depuración de los procesos, encontrar esa polilla para ver cuáles son los errores del programa. ¿Está? Para corregir esos bugs, sugiere que haya 3 pasos: predecir lo que se debe suceder, averiguar exactamente qué sucede y trabajar donde salió mal hasta arreglarlo. Insisto, el concepto de bug que hoy tenemos de ese bicho tiene ya su tiempo, y es de los años 40 del 50, cuando esta ingeniera encontró esa polilla en la conectividad. Por ahí, si no lo saben, ya lo saben, porque cuando hablamos de bug, problemas de depuración, viene asociado este concepto de la informática cuando era analógica. Entonces, en la ciencia de computación se conoce como bug el proceso de búsqueda y corrección de errores en un programa. Hoy es normal para ustedes hablar de bug. Entonces, buscar esa tarea, esos códigos que se repitan, o yo imprimo mal, imprimir y imprint, y le pongo N y no con M, ¿está? Un ejemplo, ¿está? Entonces, esos bugs nacen de aquí, del año 50, ¿está? Esto que vamos a estar viendo, después que ustedes ven los videos, vamos a estar viendo esas técnicas que es análisis, diseño, la aplicación, la reflexión y la programación del pensamiento computacional. ¿Bien? Esto vamos a estar viendo no ahora, sino quiero que vean los videos que van a estar colgados en el aula, ¿no? Entonces lo dejo planteado acá porque esto vamos a estar viendo la semana que viene, que es cómo usamos esas técnicas de pensamiento computacional, ya sabiendo cómo divido un problema mediante algoritmos, cómo identifico esos patrones, cómo los descompongo y cómo trabajo en esa secuencia de errores para optimizar, ¿no? ¿Qué van a tener por WhatsApp? Ahí Nati se lo va a estar pasando. Quiero que entiendan cómo encuentran el patrón de este comportamiento, ¿sí? Insisto, el tema dice generalización y descomposición, es lo que estuvimos viendo. Un ejemplo simple: un superhéroe posee este brazalete que está ahí, ustedes lo están viendo de colores verde, rosa, verde, rosa, verde. El brazalete se mezcló con otros 3, sin poderes, y el superhéroe necesita recuperarlo.
cuál de estos brazaletes que tienen ahí ustedes, en base al reconocimiento de un patrón y de descomposición, es el correcto. ¿Estamos? No lo van a resolver ahora, se lo vamos a pasar por WhatsApp. Lástima, ¿no es el tercero? No. No. Ya estaba por decir cuál era. No. Insisto. No. Uno, vean el patrón de comportamiento. El 4. No, ya está, no es ni 3, ni 4, ni. Fíjense bien. Lo dejo de No. Pero el 4 es el único que tiene 3 verdes seguidos. No. Vean Y el de arriba también. A ver, vean el comportamiento de un patrón. Vean el patrón. Acuérdate que un brazalete se lo cierra. Sí. Me va a tener razón. Entonces, yo sé que va a traer Discordia a la resolución. pero ya se lo va a pasar Nati el problema, lo discuten, insisto, identifiquen el patrón. Encuentren el patrón. Yo le voy a preguntar, el 2, el 3, pero ¿por qué el 2? ¿Por qué el 3? ¿Por qué el 4? ¿Me explico? Hay un patrón. Identifiquen ese patrón. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? No, por el momento no, fue bastante Bien. clara la clase. Van a estar reforzando esa claridad, como Está todo en orden. bien dijeron. Profe, Los videos. sí. Esto que nos dio ahora, ¿también está en el libro? ¿Que nos Sí, pasaron está en el a libro. continuación? Le voy a pasar ahora yo. Quédense tranquilos. Le voy a pasar esto en inglés y después la traducción también. Y insisto, esto lo van a estar viendo en el video. Cada concepto que vimos Muy bien. y lo que vamos a estar viendo la semana que viene, se lo voy a poner en el video también para que ya lo tengan ya visto en la semana que viene. Van a ser 7, 8 videos, uno por cada concepto, deben ser 8 o 9 videos, sí. Cortito, ¿no? Son videos tipo LinkedIn, 4 minutos, 3 minutos, que es clarísimo, y complementa con la lectura. Muy bien, gracias, profe. No, por favor. Bueno, insisto, vean los videos, le va a estar pasando ahí Nati, va a estar subiendo al aula virtual los capítulos más específicos del libro. No damos libros completos, yo las veces que entregué libros completos, no lo leen, después lo arman, pero lo está dando capítulo por capítulo. Y el que esté programando en Python, tengo un libro que eso no va a estar en la materia, el que lo requiera, pensamiento computacional aplicado a Python, digamos. El que esté viendo algo de Python, tengo un libro aplicado al que está incursionando en Python, el pensamiento de computación aplicado a Python. Si lo quiera, se lo voy a compartir, lo voy a poner en el aula, se lo doy a Nati para que lo ponga en el aula para que el que esté incursionando en Python le sirva. O sea, no va a ser tema de evaluación de la materia, ¿está? Eso quiero dejar en claro. Es un material adicional para que el que quiera... no, el tema, estoy leyendo, es aplicado a algo, ¿no? Aplicado a salud, aplicado a... Ya le voy a dar un ejemplo, ¿está? ¿Lo podemos hacer aplicado a Python y usar el libro? Pero el libro está en inglés y no les dije, ¿no? Traductor, Google Traductor. Sí, a full. Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que le haya quedado? Profe, ¿esa va a ser la única actividad para esta semana o va a haber un trabajo práctico? No, esta semana los refuerzos de los videos nada más. Semana que viene ya va a haber un práctico y después ya seguramente segunda semana en mayo tendremos un parcial. ¿Tá? Ya les estaré avisando. ¿Tá? Bueno, profe, perfecto. Gracias. No, por favor. Nati, no sé si está conectada, Nati. Sí, estoy acá escuchando. Bien, el parcial es teórico, ¿no? Como les decía al principio, el parcial es netamente teórico. Los prácticos son de simulación, de entendimiento de la teoría. El parcial es teórico, 100% conceptos. Y el trabajo del equipo es
aplicar el pensamiento computacional a un ámbito. ¿Está? El práctico es problema y el parcial define el concepto de pensamiento. Defina qué es un algoritmo. ¿Me explico? No se le va a pedir que hagan una interpretación o una innovación en algo. Sí, Antonella. Era por el tema del parcial. Nosotros tendríamos un miércoles, ¿verdad? Sí. Y en mayo creo que los últimos 3 miércoles no... Son no laborables. Claro. Pero tenemos miércoles y jueves, ¿no? No se olviden que tenemos miércoles y jueves. sí, tenemos miércoles y jueves. Sí, tenemos 2 días. Sino, por eso siempre hay 2 días por cualquier tema, ¿no? Entonces, si llega a ser un jueves, ¿sería la mañana? Ya vamos a coordinar, que sean tranquilos. Ya vamos a estar coordinando. Mañana no tenemos actividad, ¿cierto? No. Usen la de los jueves para estudiar. Insisto, no esperen que sea todo presencial. Hay tareas de lectura, hay tareas de video, hay tareas... ¿Está? Esa es la temática. Justamente la instancia esta de los 3 feriados, estos que tenemos seguidos, digamos, es para que aprovechen la lectura, empezar a fijar algunos conceptos, que ya en realidad los conceptos los tienen claros porque hemos venido trabajando, debatiendo en las clases anteriores y hoy con la clase que acaba de dar Diego. Entonces aprovechar esas fechas para empezar a fijar contenidos para el parcial. Y me decían que, bueno, trabajan, yo sé que algunos trabajan por la mañana, bueno, la idea es no entorpecer su trabajo, la idea es que los parciales sean a la tarde, ¿no? Para no generarle una complicación más a lo que ya vienen teniendo. Bueno, ahí le paso a Nati el problema. Identifiquen el patrón. Cuando pongan el patrón, díganme, expliquen el motivo, el por qué el patrón, ¿no? Sí, por la tarde va a ser el examen, que estén tranquilos. Bueno, si no hay ningún otro tipo de pregunta, ya pasamos los videos, entren por el aula. Están piolísimos los videos. Va a ayudar a complementar lo que ya estamos viendo, más los libros, más allá. Tienen información, no van a escuchar por mí, van a escuchar por los videos, van a leer ustedes, van a leer en inglés, van a leer en español. O sea, insisto, queremos atacar por las diferentes vías, ¿no? No solamente que se queden con un timbre de voz, sino que escuchen el video, que lean ustedes, que conversen entre ustedes. Es lo más rico del aprendizaje. Bueno, sin no más, ahí les estaremos mandando el material para que comiencen a bucear. Así que bueno, de mi parte, eso es todo, chicos. Bien, gracias, profe. Buenas tardes, profe. Que anden muy Yo bien. les mando el material entonces, así siguen trabajando, pueden debatir esto que dice Diego en los grupos que tienen armándose y empezar a ver esos temas grupalmente para ya ir consolidando el equipo, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Buenísimo. Bueno, profe, muchas gracias. Espero no ahogarme buceando. Nos vemos. Chao. Chao, chicos, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao, que anden bien. Nos vemos, profe. Chao, Profe.